Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 28, de este jueves 28 de febrero. Ay, Dios mío bendito. De este jueves 28 de febrero de 2019, esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Se rompieron las conversaciones entre Donald Trump y Kim Jong-un en Vietnam, en Hanoi. Vanessa Araujo, que está bien enterada del tema, nos contará cuáles fueron las razones de ese rompimiento y cuál es el horizonte de posibilidades para un país y para el otro en la crisis que ya se presentó. Rompieron las conversaciones. El diario El Tiempo, miren ustedes lo que es el espacio noticioso en los diarios impresos, salen con una noticia diciendo que las conversaciones van de maravilla. No, las conversaciones están rotas. Los que vean el diario El Tiempo entiendan que la primera página debiera ser decir exactamente lo contrario de lo que dice. La crisis cafetera, para nosotros, uno de los problemas más serios y más graves que tiene el país. Esto es un problema de fondo, que hay que tratarlo con criterio de asunto de fondo. Este no es un problema, señor gerente de la Federación de Cafeteros, de que el gobierno le dé una platica a los cafeteros para que puedan medio hacer el mercado en el resto del año. Esto es un tema sustancial. Usted y todos los que lo acompañaron en la política de comercialización del café colombiano se equivocaron durante 50 años. Ese es el resumen del tema. Una equivocación de 50 años. Superproducción cafetera y el café como un commodity es un desastre. Hablaremos del tema y lo hablaremos con una persona que conoce muy bien a fondo el campo cafetero, el senador por el Centro Democrático Alejandro Corrales. La ley de financiamiento y las empresas. Al fin, ¿en qué quedamos? ¿Sí alivia a las empresas? ¿Sí las impulsa? ¿Sí mejora la condición de las empresas? Inclusive para atraer otras nuevas. Hablaremos con el doctor Luis Miguel Gómez, abogado especialista en esta materia. Y a propósito, ayer se cumplieron los 65 años del diario La República. Y se recordó que La República fue el primer diario económico de Colombia y probablemente de América. Y no vi porque ni estaba invitado ni asistí obviamente no asistí no estando invitado a la reunión que hizo La República en el Club El Nogal para recordar esas efemérides. No vi que alguien se acordara del verdadero creador de La República como diario económico, Rodrigo Ospina Hernández. Le rindo un homenaje a quien fue un gran amigo y un gran visionario de estos esfuerzos. La República, Rodrigo Ospina Hernández, se anticipó en mucho a Portafolio, se anticipó en mucho a la revista Dinero, se anticipó en mucho a todos. Honor a Rodrigo Ospina Hernández. En Colombia, Miguel Samper Strauss monta negocio de tierras. Él acaba de salir del gobierno de Santos, por supuesto, donde actuó en esa materia de las tierras. Lo que uno se pregunta es, ¿ante quién va a litigar? ¿Será que allá también quedaron los mismos amigos de Juan Manuel Santos?
y que Miguel Stros va a litigar ante sus antiguos compañeros de trabajo o subalternos? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo es el tema de las tierras? El problema con el papelucho que se firmó con las FARC, prometiéndole al país una reforma agraria que sería catastrófica para la nación colombiana. Lo que dice ese papel en materia de reforma agraria no lo ha examinado nadie. Es volver 60 años atrás o 50 años atrás en el reloj de la historia para cometer unos errores inauditos. Michael Cohen ante el Comité de Inteligencia del Senado. Cristina Londoño desde los Estados Unidos nos contará de primera mano esta noticia. Mañana el país conocerá en el día mañana o inclusive hoy se conocerán las noticias sobre desempleo y crecimiento económico. Mañana estaremos con el director del DANE, la persona más autorizada en Colombia para hacer los comentarios que convengan a estas noticias fundamentales, como es la situación del desempleo, el problema de los empleos informales y la cuestión del crecimiento económico en el año 2017. Y a propósito de crecimiento económico y a propósito de la celebración de la República de sus 65 años de existencia, Marta Lucía Ramírez en el Club El Nogal puso el dedo en la llaga, con una claridad, con un valor, con un sentido patriótico, más allá de las conveniencias del momento. Esta noticia catastrófica. El Estado colombiano reparte en subsidios más o menos, prácticamente lo mismo, de todo lo que recauda en impuestos. De manera que la plata de los impuestos que pagamos los colombianos se va en subsidios. ¿Para qué sirven esos subsidios? ¿A dónde llegan los subsidios? Eso es, desde luego, una forma de economía socialista. Por supuesto que lo es. En el fondo, todas las economías tienen un poco ese tinte populista socialista de dar cosas gratis, de ayudar a los más pobres. Eso está muy bien, pero esas ayudas tienen que ser transitorias. Cuando los subsidios se eternizan, están demostrando que no sirvieron para nada. Y si en eso se va la totalidad de los impuestos, la pregunta es, ¿de qué vivimos? Endeudamiento es la palabra. Bueno, más las utilidades de Ecopetrol que ayudan un poquito. A propósito, dicen que Ecopetrol repartirá de los 11.6 billones de pesos de utilidades, 9.2 billones de pesos la repartirá entre sus accionistas para darle al Estado un respiro. Muy bien. ¿Y con qué se va a preparar Ecopetrol para un futuro muy cercano, el futuro en que se le acaben las reservas petroleras? ¿Cómo se va a preparar? ¿Cuáles son las nuevas fuentes de negocio? Hay una palabra clave que se llama fracking. Le va a destinar 500.000 millones de pesos a hacer las investigaciones de rigor. Y el presidente Duque ni una palabra, porque uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Como el presidente Duque dijo en la campaña que el fracking era maldito y que jamás lo aprobaría, ahí estamos en ese problema. Un problema en el que va envuelta la suerte del país. Última noticia sobre el Centro Democrático. El Centro Democrático se elige como candidato a la gobernación del Meta a un ministro de Santos, independientemente de las condiciones y de las calidades del doctor Juan Guillermo Zuluaga. El problema es político y de fondo. ¿Uno con quién gobierna? ¿Gobierna con sus amigos? ¿Gobierna con su equipo? ¿O gobierna con el equipo del gobierno al que uno enfrentó? Y lo enfrentó duramente durante 8 años. Las dificultades en el departamento del Meta del Centro Democrático las podrá entender cualquiera, con mucha facilidad. Premios de consolación para Samuel Hoyos.
Ya todo el mundo quedó bien enterado de lo poco confiables y de lo poco convincentes que son los procesos de selección de candidatos a través de encuestas. Bueno, Samuel Hoyos quedó en la vía. El presidente Uribe le dijo que se lanzara como candidato a la alcaldía. Se lanzó, cayó en la trampa, cayó en la celada, y en esa celada fue derrotado por la señora Ángela Garzón, que ha suscitado debates internos muy serios respecto a su nombre, respecto a sus antecedentes en el Partido Liberal, respecto a muchas cosas. Pero entonces ahora no saben qué hacer con Samuel Hoyos. El presidente Uribe le ofreció que fuera candidato a la gobernación de Cundinamarca y parece que él respondió con mucho sentido del humor que si no necesitaban también un candidato para el Casanario, ¿para dónde? No tenía nada que ver con el departamento de Cundinamarca, que su vida política había girado en torno a la lucha por Bogotá. ¿Qué van a hacer con Samuel Hoyos? El general Nicasio Martínez, comandante del ejército, es un hombre intachable. Es un militar al que nadie le puede decir nada distinto de que es un gran soldado, un egregio militar. Pero ahí está Vivanco atizado por todos estos izquierdistas de acá, por todos estos mamertos que tratan de tirarle escupas a la cara a los militares del ejército de Colombia que van a ser ascendidos. Ya nos tenemos que acostumbrar a eso, a que Vivanco llega al país a intervenir en la política colombiana inspirado por las FARC, inspirado por la izquierda, para crearle problemas a la institución militar. Independientemente de lo que se diga de los demás militares, nos referimos al número uno de los acusados, al general Nicasio Martínez, porque lo conocemos, porque nos consta cómo es el general Nicasio Martínez. Un hombre absolutamente intachable. De eso pueden tener la plena seguridad todos los colombianos. Gran militar, cumplidor de su deber, siempre ajustado a los principios esenciales que informan la carrera de un militar. No le vamos a permitir al señor Vivanco que venga a enlodar los nombres de los grandes oficiales de Colombia. Ni más faltaba, porque sabemos de dónde vienen las informaciones de Vivanco, de qué se nutre, quiénes son sus amigos e inspiradores y quiénes son los que lo financian allá en el exterior para venirse lanza en ristre siempre contra los oficiales más pundonorosos del ejército de Colombia. La Fiscalía revela acusaciones contra funcionarios de EPM al servicio de Hidroituango. Eso pues en últimas Hidroituango y EPM terminaron siendo la misma cosa porque el constructor de Hidroituango fue EPM, es decir, el mismo dueño de Hidroituango. La Fiscalía General de la Nación está abriendo procesos penales por celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos de ley, especialmente sin una licitación pública abierta y desarrollada de acuerdo a los principios legales y por celebración y por interés indebido en la celebración de contratos. De manera que ahí tenemos semejante problema. Aquí se presentaron para construir Hidroituango las empresas de ingeniería más importantes del mundo, un buen número de ellas, con más antecedentes en la materia, con más capacidad de ejecución, resolvieron los de la EPM negociar yo con yo, a dedo, el contrato de ingeniería más importante de Colombia. Es lo que dice el fiscal general de la Nación. Sergio Gell nos hablará de la materia. El discurso del canciller de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra desocupó la sala. 60 representantes de países se pararon y hicieron fila para ir delante del señor Arreaza para demostrarle su repudio, su rechazo a la tiranía maldita que pisotea todos los derechos humanos en Venezuela. 60 países. Arreaza pidió diálogo de Trump-Maduro, la cumbre, Trump-Maduro. Le contestó
Pence, Mike Pence, el vicepresidente, lo único que hay que discutir con Maduro es la fecha y el modo como se va de Venezuela. Lo único que hay que discutir. Preocupación por la estructura de los puentes que unen Venezuela con Colombia. Los ingenieros lo explican. Le están poniendo a esos puentes unas cargas estáticas para las que no están diseñados. Unas cargas con un peso enorme y un peso permanente en el mismo sitio. Hay grave preocupación por la estabilidad de esos puentes. La herencia de Maduro. Liberaron los presos políticos en Nicaragua. Ortega se vio con el agua al cuello porque la crisis económica lo tiene azotado y le está pidiendo a la oposición diálogos para tratar de rescatar el país. La encuesta Yanhas, hablaremos de ella. Les anticipamos que no son buenos los resultados de la encuesta Yanhas. Una de las más grandes firmas de los Estados Unidos, y no la mayor, en la comercialización de calzado, Payless, pague menos, sería la traducción que se nos ocurre, cerraría sus 2.100 tiendas en los Estados Unidos. Siguiendo muy de cerca una decisión de Sears, que Sears fue rescatado por uno de sus accionistas y cerrando unas cuantas tiendas tratará de mantenerse viva. Payless cierra más de 2.100 tiendas en los Estados Unidos. Condenado por la justicia australiana el cardenal George Pell, quien fue papable, por acoso sexual contra 2 menores hace 20 años. Podría afrontar una condena de 50 años de prisión. Incendios forestales en la Gran Bretaña, el invierno más caluroso del que se tenga recuerdo. Encuentro Bolsonaro-Guaidó en el Brasil. Duelo entre Rusia y los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad por el asunto de Venezuela. Los temas centrales son claros: la ayuda humanitaria y las elecciones libres. Rusia insiste en el principio de la no intervención y en el principio de que son los venezolanos los que tienen que dirimir sus asuntos. Sí, unos venezolanos inermes, la mayoría de ellos, más del 90% de los venezolanos que se mueren de hambre, que ven destruido su país enfrentado a unos matones armados. Eso es lo que propone Rusia, ¿no? Bueno, el viejo estilo de los partidos comunistas, que siguen inspirando en mucho la vida de los rusos, aunque hoy recordaremos cómo en el año de 1990 se acabó para siempre seguramente el Partido Comunista en la Unión Soviética y la lucha contra la propiedad privada en ese país. Esa será pues la noticia que traeremos en Hoy en la Historia. Y estos son los asuntos fundamentales que trataremos con ustedes en las próximas horas. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la Hora de la Verdad, también decimos: ni con el pétalo de una rosa. Interpretando a los grandes compositores de la música ranchera. Aquí de Manuel Esperón
No volveré. Cristina Londoño, qué despecho el de Lola Beltrán, pero bueno, vamos con noticias mucho más significativas del momento. ¿Cuál es la gran noticia del día en los Estados Unidos? Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, con ese despecho maravilloso, vamos a otro despecho y es el despecho de Michael Cohen, es el ex abogado de Donald Trump, un hombre que está a las puertas de ir a prisión por una cantidad de delitos de los que se declaró culpable, incluyendo mentirle al Congreso bajo juramento. Pues ayer volvió otra vez al Congreso, levantó la mano y juró que esta vez sí estaba diciendo la verdad ante un comité de la Cámara de Representantes, a declarar en contra de su ex jefe, el presidente Trump. Esto ante decenas de republicanos que estaban enfurecidos porque decían que un convicto mentiroso, una persona que había engañado al Estado, pues no debería ser para nada el testigo estrella de los demócratas. Sin embargo, ahí estaba, hay mayoría demócrata y empezó diciendo que el presidente Trump es un hombre mentiroso, es un estafador y es un tramposo. Y dice que él lo aprendió durante muchos años, pero que había una cultura de mentira y de trampa en la organización de Donald Trump. La ráfaga de ataques de los republicanos contra Michael Cohen era constante. Cada vez que tenían su turno para hablar, le recordaban que él había engañado al Congreso, que no tenían por qué creerle lo que estaba diciendo ahora, que pues obviamente le sacaban en cara las razones por las que va ahora para una prisión federal y le decían que se estaba tratando de vender un libro o ganarse un contrato para hacer una película. Cohen por su parte decía que no, que esta vez estaba diciendo la verdad, llegó con documentos, mostró entre otros un cheque de $35,000 que firmado por Donald Trump, que dice que fue para hacer los pagos para silenciar a una actriz porno que aseguró haber tenido relaciones con Trump. La organización Trump lo que ha dicho en el pasado es que estos eran pagos de honorarios comunes y corrientes que se le hacían. Cohen también llevó, por ejemplo, cartas que dijo que escribió por orden de su ex jefe, amenazando a instituciones educativas para que no fueran a mostrar o a publicar las calificaciones que tuvo Trump. Dice que el presidente Trump jamás pensó llegar a la Casa Blanca y que decía que su campaña era el infomercial más grande que jamás se hubiera visto. Dijo que al presidente Trump le importaba era hacer a sus compañías grandes y no hacer a Estados Unidos grandes, como es su eslogan de campaña. Una de las declaraciones más serias que hizo es que él estaba cooperando con autoridades del estado de Nueva York en más investigaciones sobre presuntos actos ilícitos que habría cometido Donald Trump. El testimonio se acabó con la misma furia y de la misma manera acalorada con la que empezó. Michael Cohen diciendo que estaba buscando redimirse, que era un hombre cambiado, que estaba diciéndole la verdad a su familia y al país, y advirtiéndole a otros abogados que en estos momentos defienden al presidente Trump y a otros seguidores del presidente Trump que van a acabar de la misma manera que él si lo siguen siguiendo totalmente a ciegas, y los republicanos diciendo que habían visto uno de los espectáculos más tristes que se había visto jamás en el Congreso. Todo depende del lado que se mire y depende también de lo que vayan a hacer ahora investigadores. Los demócratas dicen que este es solamente el inicio de un camino que espera, dicen los más radicales, los lleve a un proceso judicial en contra del presidente Trump. Vamos a ver qué pasa, pero la división fue evidente y también fue evidente el cambio de liderazgo en la Cámara de Representantes, que fueron los que llevaron a Michael Cohen a declarar ante este comité de la Cámara. Muchísimas gracias, Cristina. La pregunta obvia que se hace cualquiera es cuándo se le crea un mentiroso. Cuando metió las mentiras o cuando dice que lo que dijo fue meter mentiras. Cuando una persona pierde credibilidad, pues queda como quedó Michael Cohen ayer. Esa es la gran interrogante, el gran interrogante. Una cosita que destacan todos aquí es que en este momento la declaración no le puede servir para disminuir su condena a 3 años de prisión, que empieza ahorita en mayo, pero
si llegan a determinar que estaba mintiendo, sí puede ir a la cárcel por más tiempo porque es un delito federal, mentir bajo juramento y sobre todo al Congreso. Entonces, dicen que es mucho más cara la multa que podría pagar si estaba mintiendo en esta ocasión. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias, Cristina, muchas gracias. El gran problema de los mentirosos es ese, ¿cuándo se les cree? ¿Cuándo se le cree a una persona que miente, como ha mentido Michael Cohen? Entonces, mentía cuando estaba defendiendo a Donald Trump y cuando era su hombre de confianza y cuando decía todo lo que decía, o miente ahora cuando sale a acusar a Michael Cohen diciendo que las cosas que dijo fueron mentira. Cuando se pierde la credibilidad, se pierde todo. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana hablando de Hidroituango, porque la Fiscalía tiene el proyecto eléctrico en la mira y anunció ayer imputaciones, esto en el marco de 2 líneas de investigación que adelanta. Una, por el daño ambiental causado, un tema sobre el que la Fiscalía investiga la indebida gestión de los residuos sólidos, las obras y las modificaciones sin licencias y la desestimación de riesgos y el plan de contingencia. La otra línea de investigación es por el proceso de contratación del que se desprenden a su vez 5 líneas de investigación. La contratación directa de la hidroeléctrica entre Hidroituango y EPM, las irregularidades en los contratos de obra pública, temas de las obras civiles principales, el tema de los túneles de desvío del cauce del río Cauca, las irregularidades de los contratos de usufructo de acciones, las irregularidades por inversiones adicionales de $100 millones y las irregularidades del plan, ojo a esta, del plan de aceleración del proyecto. Por lo pronto, dice la Fiscalía que identificó presuntas inconsistencias desde el inicio del proyecto como anomalías en la fase precontractual y supuestas deficiencias en la celebración de contratos, también en los estudios de diseño y en la ejecución de la obra, así como en las adiciones autorizadas a la firma contratista. Y es que había, aparte de EPM, 6 grandes proponentes que estaban precalificados, esto en la etapa precontractual, y que se podrían haber constituido como socios estratégicos, que es lo que en teoría buscaba el proyecto de Hidroituango, tener un socio estratégico. Pero pues las empresas públicas de Medellín terminaron siendo el contratista, eso terminó siendo un poco un yo con yo. Se desestimaron a los 6 oferentes internacionales y se llevó el proceso de contratación pues a manos del segundo mayor socio del proyecto, es decir, a manos de EPM. Y en el marco de esta investigación, la Fiscalía decidió solicitar que se convoque entonces audiencia de imputación por estos hechos que les estoy contando a los señores Luis Guillermo Gómez Ateortúa, gerente de Hidroituango S.A. para la fecha de los hechos, y Luis Javier Vélez Duque, quien era el gerente de EPM Ituango. Esto con el fin de formularles cargos por contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Pero no solamente toma la Fiscalía esta decisión de realizar estas imputaciones, también empieza a llamar a interrogatorio como indiciados a varios personajes muy conocidos también en la vida pública del departamento de Antioquia. Nombres que quizás les suenan a muchos: Álvaro Villegas Moreno, Ana Cristina Moreno Palacios, Hugo Alejandro Mora Tamayo, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, Jesús Arturo Aristizábal y Maximiliano Valderrama Espinosa. Quizá esta lista no termine aquí, por lo pronto es la lista que anuncia la Fiscalía, pero ojo, la Fiscalía le tiene el ojo puesto también a las irregularidades en el plan de aceleración del proyecto. Aceleración que se dio pues en el marco de las administraciones de la administración de Sergio Fajardo, ni más ni menos. A él no lo menciona la Fiscalía en este comunicado que emite el día de ayer, pero bueno, se avanza en las imputaciones ya y en citaciones a interrogatorios como indiciados. Son muchísimos los hechos y muchas las líneas de investigación que adelanta la Fiscalía y que se desprenden principalmente, una del daño ambiental causado y otra del proceso de contratación como tal. Hay que preguntarse si todo esto y si toda esta investigación que adelanta la Fiscalía no hubiera ocurrido si no pasaba la tragedia de ingeniería que ya todo el país conoce que ocurrió.
que la respuesta a la última pregunta es que no. Si no se hubiera dado la avalancha del río Cauca y si no se hubieran cometido las equivocaciones que se cometieron con el plan de aceleración, según todos los indicios, no hubiera pasado nada. Y se hubiera inaugurado Ituango y Sí, todo no, hubiera sido normal. de maravilla. Ah, muy bien. Pero qué avalancha la que se viene encima de EPM y encima de Hidroituango. La avalancha de la Fiscalía, con unas cosas que son obvias, cómo se contrata a dedo el contrato de obra más importante que se ha hecho en Colombia en la historia, probablemente. Claro, y lo contratan teniendo 6 grandes contratistas posibles y lo contratan pues con el segundo socio más importante del proyecto, Con ellos mismos. con ellos mismos, Con ellos mismos. Yo con yo. el yo Bueno, con yo. no es una buena noticia, pero pues que el país no lo sabía. El país no sabía que Hidroituango había sido contratado con la EPM, que es la dueña de Hidroituango. Y entonces, y eso a dedo, y olvidándose de la propuesta de 6 grandes firmas internacionales. Muy bien, ya veremos qué sucede. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Terminó abruptamente la reunión entre Trump y Kim Jong-un en Vietnam. Tras las reuniones de la mañana, Donald Trump canceló el almuerzo que tenía previsto para hoy con el dictador de Corea del Norte. El mundo entero se quedó esperando la firma de la declaración conjunta que habían prometido sobre la desnuclearización de Norcorea. Nos hemos marchado porque el secretario de Estado Mike Pompeo y yo hemos pensado que no era bueno firmar lo que había. Han sido 2 días muy productivos, pero a veces hay que seguir caminando, dijo Trump en una rueda de prensa. Según el presidente estadounidense, el desacuerdo radicó en las sanciones internacionales que están ahogando la economía norcoreana. Ellos querían que se levantaran todas las sanciones y estaban dispuestos a desnuclearizar parte de lo que nosotros pedimos, dijo Trump. Kim Jong-un quería que Trump le quitara todas las sanciones económicas y Trump se negó. Le dijo que no le podía quitar todas las sanciones sin comprobar cómo avanzaba la desnuclearización. Siempre hay que estar preparado para marcharse de un acuerdo. Podría haberlo firmado porque estaban todos los papeles listos, pero prefiero hacer lo correcto en lugar de algo rápido, porque tenemos la oportunidad de que sea algo muy grande, dijo Trump. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos no cerró la puerta. En su rueda de prensa volvió a hablar de que Corea del Norte tiene la posibilidad de mejorar su situación económica y dijo que en todo caso fue bueno hablar con Kim Jong-un. El secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Mike Pompeo, también habló durante la rueda de prensa. Dijo, refiriéndose al dictador norcoreano, le pedimos que hiciera más, pero no estaba preparado para hacerlo. Me hubiera gustado lograr más avances, pero sigo siendo optimista con respecto al progreso que hemos logrado y que nos ha puesto en una posición favorable. Entonces, no tenemos la noticia que esperábamos, no hubo acuerdo. Sin embargo, el gobierno estadounidense tiene razón en decir que no traería buenos resultados firmar cualquier acuerdo y que no pueden ceder ante las peticiones de Corea del Norte. También tienen razón en que Estados Unidos está en una posición favorable en esta negociación. Recordemos que el dictador norcoreano ya salió a decir que tiene una crisis alimentaria y que necesita ayuda. De modo que veremos cómo sigue presionando Estados Unidos y cómo reacciona el norcoreano después de que Trump no cediera sus peticiones. Es la gran pregunta que hay que hacer. ¿Qué va a hacer Kim Jong-un? Tienen ojivas nucleares, tienen un despliegue militar sencillamente fabuloso y la gente con hambre. ¿Qué es lo que pasa también en Irán, Vanessa? ¿No? Sí, señor. Irán va por el mismo lado, Mucha arma, mucho fusil y mucho misil y la gente tiene hambre. ¿Es eso posible? ¿Eso puede ser así? ¿Las armas por la comida? Bueno, vamos a ver qué hace Kim Jong-un, que está en una situación extremadamente delicada, tanto que está pidiendo ayuda, tanto que está pidiendo socorro, porque la gente en Norcorea tiene hambre. Bueno, vamos a ver qué sucede. Kim Jong-un le dijo, quíteme las sanciones y yo voy desnuclearizando. Trump le dice, no, vaya desnuclearizando y yo le voy levantando sanciones, pero que yo vea lo que usted está haciendo, porque claro, los antecedentes de Kim Jong-un son bien conocidos. No se les olvide que es el que tiró a su tío a unos perros salvajes, lo tiró desnudo para que se lo comieran.
y que mandó matar a su hermano. Kim Jong-un no es un personaje de fiar, eso lo sabe el mundo entero, lo sabe todo el planeta Tierra. Entonces hay que tratarlo así, y así lo trató Trump en su reunión de ayer, de manera que sometiéndose a que lo puedan, a que se puedan burlar de él y a que lo puedan acusar, no voy a firmar a la carrera una cosa que no debo firmar. Entonces no me interesan las carreras. El presidente Obama hubiera firmado 17 veces, claro, sí, porque es otro estilo que conduce, por ejemplo, a la situación en que está ahora con Irán. Vamos a ver qué pasa. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Nuevamente tenemos que dar cuenta en Colombia de las denuncias que hace el señor José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, que dedica sus esfuerzos a perseguir a nuestros hombres de las Fuerzas Armadas que en medio de una carrera de amor y sacrificio por la patria logran un merecido ascenso. Desde ayer está rondando una presunta investigación de Vivanco y de su ONG, donde señala que por lo menos 9 altos oficiales están supuestamente investigados por los mal llamados falsos positivos. Vivanco resolvió irse lance en ristre, no solo contra los 9 oficiales, sino que también señaló en su informe al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a quien le pregunta por qué no avanzan las que él dice existen investigaciones en contra de estos oficiales. Oficiales donde menciona a un gran soldado de la patria, al comandante del ejército general Nicasio Martínez, de quien dijo el ministro Guillermo Botero, no existe investigación alguna como lo sugiere Human Rights Watch. A propósito del tema, el ministro Botero aclaró que de esos 9 que menciona Vivanco, hay 2 investigaciones en curso. ¿Qué son eso? Investigaciones y no imputaciones o condenas en firme en contra de estos hombres héroes de la patria. Valdrá recordar que el señor Vivanco, recordarle al señor Vivanco que el tema tampoco es contra el Congreso de la República, como lo sugiere. Tampoco es contra la Comisión Segunda del Senado, donde se aprueban los ascensos, pues esta célula legislativa analiza y estudia las hojas de vida que antes de ser puestas a consideración de los corporados son aprobadas por una junta asesora del Ministerio de la Defensa para que puedan ser tenidas en cuenta para su ascenso. Y es que, doctor Fernando, el señor Vivanco, que vive tan activo en contra de nuestros militares, debería entender que en Colombia por lo menos hay 2 partes interesantes de nuestra Constitución que debiera leerse muy bien. La primera de ellas, el artículo 29, se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y el artículo 83, donde se presume la buena fe de las actuaciones de las entidades y de los particulares. ¿Quiénes o qué sectores en Colombia alimentan las ganas de persecución de Human Rights Watch? ¿Qué clase de ideología? ¿Será la extrema izquierda que sigue haciendo lo suyo? Porque es que, doctor Fernando, cada vez que se habla de ascensos militares en el Congreso de la República, lo primero que aparece son los anónimos para acabar con la vida de los oficiales. Desde luego, anónimos que se sabe de dónde vienen, de los enemigos de las fuerzas militares, no de sus amigos, por supuesto. Claramente. Entonces son las FARC y son los del Partido Verde y son todos los enemigos de las fuerzas militares de Colombia los que mandan anónimos, se inventan denuncias, ponen las denuncias, el fiscal responde diciendo, bueno, voy a investigar a ver qué hay aquí. Eso no es nada. Abrir una investigación no significa nada. Nada. Y solamente están investigados o se ha abierto investigación sobre 2 de ellos. Y el general Nicasio Martínez, el comandante del ejército, es un hombre impoluto que no tiene ninguna investigación, ni siquiera de orden disciplinario o administrativo, como lo dijo ayer Guillermo Botero, ministro de la Defensa. De manera que al señor Vivanco pongámoslo en su sitio. Él es un comunistoide. ¿Quién financia a Vivanco? ¿Quién financia a Human Rights Watch? Demar. No, señor, no sé quién. Averigüémoslo. Bueno. Y yo le voy contando quién es. Y pregunte si hay por ahí un tal señor Soros detrás de Vivanco. Sí, averigüemos. Sí, pero oiga, tanto que hablan de soberanía y que respeten la soberanía y que Colombia no se meta en otro país y que no hable de otros asuntos y que respeten la soberanía, que Estados Unidos no tiene por qué cooperar con Colombia. ¿Por qué no le piden al señor Vivanco que respete la soberanía y no se meta en los asuntos que están investigando las autoridades o por lo menos los asuntos de los que tenemos que ocuparnos nosotros mismos?
Ya, de verdad que está bien de estar atacando a los militares, a los policías que pretenden un ascenso después de tanto sacrificio en la patria. Al que tienen derecho, además. Además, Porque se trata de eso. claro. Se trata de conseguir a través de merecimientos ir subiendo en la jerarquía militar hasta llegar al más alto mando, al grado de general. ¿Le suena la Open Society? Ah, Lo Solo resolvió, sí, señor. Uno de los sí. muchos patrocinadores que tiene, pero La Open Pero Society. lo agradece en su página. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí vamos viendo cómo es la cosa. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Barcelona goleó al Real Madrid y es el primer finalista de la Copa del Rey. 3-0 venció el equipo catalán jugando en el Santiago Bernabéu frente a un Real Madrid que desperdició 4 ocasiones de gol en el primer tiempo y se vino abajo en el segundo apenas recibió el primer tanto a los 50 minutos por intermedio del uruguayo Luis Suárez. Luego en el minuto 69 Rafael Varane anotó en su propia puerta para evitar que el uruguayo volviera a anotar y la goleada se cerró con penalti en el 73 cobrado por Suárez, el hombre que ayer acabó con el conjunto merengue, un equipo más preocupado por detener a Lionel Messi y se les olvidó que no solo del argentino vive el Barça. Ayer Dembélé asistiendo y Suárez definiendo fueron los que manejaron la orquesta azulgrana en el segundo tiempo. Y en el Real Madrid brilló el brasileño Vinicius, un jugador que tiene solo 18 años y fue el más peligroso y desequilibrante. Tiene que mejorar en definición. Barcelona se clasificó a su 6ª final consecutiva, va por su 5º título consecutivo en esta Copa del Rey, partido que jugará el próximo 25 de mayo en el estadio Benito Villamarín de Sevilla frente al ganador hoy del Valencia y el Real Betis, que terminó 2-2 en la ida. Óigase bien, puede haber revancha. Vuelven a jugar, doctor Londoño, este sábado por la Liga, Barcelona y Real Madrid, nuevamente en el Santiago Bernabéu. Y el entrenador de Barcelona que vaya viendo cómo detiene a Vinicius. O mucho me equivoco, o por lo que sé de fútbol. Y el otro a Suárez, que vaya a ver cómo detiene a Suárez. Bueno, pero pues a Suárez se conoce hace mucho tiempo y está en su cúspide y obviamente donde le den un espacio de 1 centímetro, por ahí mete el gol el uruguayo. Pero Vinicius tiene 18 años y hay que ver las fiestas que le hizo al Barcelona. Las fiestas que le hizo al Barcelona. Muchas veces no tiene con quién rematar, o remata él y no remató con suerte. Pero el Barcelona se libró de muchas y el Real Madrid no se libró de nada. Mire, el primer avance de Barcelona en todo el partido fue el del primer gol. Con eso le digo todo. El del primer gol, que fue cuando se vino abajo el Real Madrid. El primer avance. En todo el primer tiempo no avanzó una sola vez el Barcelona sobre la portería enemiga. Bueno, el fútbol es así y por eso es tan apasionante y por eso es el deporte más popular del mundo. Y en un minuto estaremos con Alejandro Corrales, senador por el Centro Democrático y un experto cafetero hablando de lo que a nosotros más nos preocupa, la crisis cafetera, que es la crisis del país. El café es la arquitectura moral de la República, decía mi padre. En un minuto estaremos con Alejandro Corrales.